Justo ahora, mi esposo probablemente cree que estoy sentada en casa, llorando y esperando su regreso. Miré la publicación que acababa de aparecer en su cuenta secreta de redes sociales con una expresión completamente vacía. Al final del mensaje, en esa cuenta secundaria, había escrito un burlón ja, ja. Hoy es nuestro primer aniversario de bodas. Sobre la mesa del comedor, frente a mí, descansa una cena elegante, intacta y completamente fría. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. En este mismo momento, mi esposo seguramente está entre las sábanas de un lujoso hotel junto a su exnovia. Pero ellos todavía no conocen la verdad. No saben que, dentro de unas horas, cuando mi esposo regrese a casa rebosante de felicidad, no quedará ni un solo rastro de mi existencia en este apartamento. Y mucho menos imaginan que una simple hoja de papel, dejada sobre esta mesa, lo hará caer hasta el fondo más oscuro de la desesperación. Las agujas del reloj de la sala acababan de pasar la medianoche. El seco tic-tac del mecanismo era el único sonido que rompía el silencio absoluto de la habitación. Me levanté despacio y observé la comida que había preparado con tanto cuidado. El enorme filete de costilla, el favorito de mi esposo, ya había perdido el brillo apetitoso que tenía al salir de la sartén. La grasa blanca se había endurecido por completo. El ragú de costillas cocinado a fuego lento, que había dejado hervir durante horas desde la mañana, estaba completamente frío y una fina película cubría su superficie. Solo el ramo de flores por nuestro aniversario, colocado en un rincón de la sala, conservaba una belleza inquietante dentro de la pesada atmósfera que envolvía al apartamento. Horas antes, mientras daba los últimos retoques a la cena en la cocina, recibí un breve mensaje de mi esposo. Lo siento mucho. Surgió una crisis enorme en la oficina y tengo que quedarme toda la noche. Sé que hoy es nuestro aniversario y me siento fatal. Acuéstate sin esperarme. Si esto hubiera ocurrido durante los primeros meses de nuestro matrimonio, habría creído cada una de esas palabras sin dudarlo. Me habría quedado despierta esperándolo, preocupada por su salud. Le habría respondido preguntándole si iba a resfriarse o si estaba trabajando demasiado, e incluso le habría preparado el almuerzo para el día siguiente. Pero la mujer que soy hoy ya no cae en esas mentiras baratas. Porque mientras él asegura que está resolviendo una crisis en la empresa, yo sé perfectamente dónde está, y qué está haciendo. La pantalla de mi teléfono mostraba la cuenta secreta de Instagram que mi esposo utilizaba desde hacía varios meses. La descubrí por accidente cuando dejó su iPad abierto sobre el sofá de la sala. Aquella cuenta era una auténtica caja de Pandora. Allí estaban, con fotografías incluidas, las pruebas irrefutables de que mantenía una relación con su exnovia, Jessica, mientras seguía casado conmigo. La publicación de hoy era especialmente cruel. La había subido poco después de las 8 de la noche. La fotografía mostraba 2 copas de champán chocando en un restaurante de lujo con vistas al horizonte de Chicago. El texto decía: le dije que tenía que trabajar en nuestro aniversario. Beber champán con Jessica vale mucho más que la comida casera de mi esposa. Seguro que ahora mismo está en casa llorando. Ja, ja. En el instante en que leí esas palabras, algo dentro de mi corazón se rompió con un estruendo silencioso. Y, curiosamente, no derramé ni una sola lágrima. Mis manos no temblaron de rabia. Mi pecho no se desgarró de tristeza. En su lugar, una determinación absoluta y serena comenzó a extenderse dentro de mí, como si me hundiera lentamente en un océano de agua helada y oscuridad infinita. Nuestro primer año de matrimonio no había sido completamente malo. Cada mañana lo despedía en la puerta. Cada noche cenábamos juntos. Los fines de semana caminábamos de la mano hasta el supermercado, hablando de nuestro futuro sencillo. De verdad creía que aquellos días tranquilos durarían para siempre. Pensaba que mi esposo era el compañero perfecto, siempre amable y atento conmigo. Pero toda esa amabilidad no era más que un disfraz para ocultar su propia culpa. Hace 6 meses, los engranajes de nuestro matrimonio comenzaron a romperse el día en que Jessica, su exnovia, fue contratada como gerente de nivel medio en la misma empresa donde él trabajaba.
Desde entonces empezó a llegar cada vez más tarde a casa. También comenzó a salir los fines de semana con la excusa de que surgían emergencias de trabajo de último momento. En su ropa quedaba impregnado un perfume femenino barato. En los bolsillos de sus camisas aparecían recibos de restaurantes que yo nunca había visto. Yo fingía no darme cuenta. Una y otra vez luchaba contra mis propias sospechas para seguir confiando en él. En el fondo conservaba una pequeña esperanza de que reaccionara y regresara a mi lado. Pero hoy, en nuestro aniversario de bodas, esa frágil esperanza quedó destrozada para siempre. Solté un largo suspiro y arrojé el filete completamente frío a la bolsa de basura. Ver cómo aquella comida preparada con tanto cariño terminaba convertida en desperdicio no me produjo absolutamente nada. En las últimas horas, todo el amor y el apego que aún sentía por mi esposo habían desaparecido por completo. Ya no tenía que seguir interpretando el papel de la esposa abandonada que espera llorando en casa. Entré en nuestro dormitorio y saqué una caja de cartón escondida al fondo del armario. La verdad era que, desde hacía varias semanas, había estado guardando poco a poco mis pertenencias, procurando que mi esposo no notara nada. Mis libros, la ropa de invierno y todos mis documentos importantes ya habían sido enviados a la casa donde crecí. Solo quedaban las cosas indispensables que podía llevarme de inmediato. Con movimientos mecánicos, saqué del cajón la ropa interior y las últimas prendas que aún me pertenecían y las guardé en la maleta. No existía la menor duda en cada uno de mis movimientos. Incluso ahora, mientras mi esposo se burlaba de mí y compartía la cama con otra mujer, yo seguía preparando con calma el momento de recuperar mi vida. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Afuera todavía reinaba la oscuridad y toda la ciudad dormía profundamente. Mi equipaje estaba prácticamente terminado. Miré una última vez la habitación. Mis ojos se detuvieron en mis cojines favoritos, en las cortinas que habíamos elegido juntos y en las tazas de café iguales que compramos durante una escapada de fin de semana. Objetos que alguna vez fueron especiales ahora parecían simples accesorios sobre el escenario vacío de una mentira. Pensaba borrar absolutamente todo lo que me pertenecía de este apartamento. En su lugar, dejaría una única cosa en el centro de la mesa completamente vacía de la sala. Algo con el poder suficiente para destruir, en un solo instante, la frágil seguridad y la arrogancia que mi esposo había construido durante toda su vida. Él todavía no sabe nada. No tiene idea de cuántas pruebas tengo en mis manos. Ni de la decisión con la que afronté esta noche. Dentro de unas horas, cuando salga de esa cama de hotel y regrese a este apartamento con una sonrisa de satisfacción, descubrirá que su vida ya habrá terminado. Detuve el equipaje por un momento y abrí por última vez su cuenta secreta. Había una nueva publicación de hacía aproximadamente una hora. Caminé hasta la mesa del comedor, me quité lentamente el anillo de bodas de la mano izquierda y lo dejé con cuidado sobre un sobre de color marrón. El pequeño tintineo resonó con un eco vacío en el silencio de la madrugada. En el dedo donde había llevado el anillo durante un año entero permanecía una fina marca blanca. Me quedé observándola en silencio cuando, de pronto, recordé con total claridad una llamada que había recibido de mi suegra unos días antes. «Hola, Sara. Te llamo porque me preocupa que Mark esté llegando tan tarde a casa últimamente». Su voz sonaba como la de una madre amable preocupada por su hijo. Pero yo conocía demasiado bien las espinas ocultas detrás de cada una de sus palabras. Siempre encontraba la manera de hacerme responsable de todo. Sí, parece que ha estado muy ocupado con el trabajo, así que últimamente sale muy tarde de la oficina, respondí con cautela. Mi suegra soltó un largo suspiro exagerado. Está bien que trabaje mucho. Pero cuando un hombre no quiere volver a casa, normalmente la culpa es de su esposa. Sara, ¿de verdad estás creando un hogar donde Mark pueda sentirse tranquilo? Eres ama de casa. Esas son precisamente las cosas que debes hacer a la perfección. Como siempre, toda la responsabilidad recaía sobre mí. Para ella no significaba nada que me levantara temprano para prepararle el almuerzo o que me quedara despierta hasta tarde calentándole la cena. Simplemente era mi obligación. Pero aquel día la conversación tomó un rumbo diferente. Mark me contó que hay una mujer en su oficina que le está dando excelentes consejos para su carrera.
Jessica, creo que se llama. Dice que es una antigua compañera de la universidad y que es muy competente. En cuanto escuché el nombre de Jessica, sentí que el corazón se me congelaba. Mi suegra sabía perfectamente que Jessica había sido la exnovia de Mark. Antes de nuestra boda, había sido precisamente ella quien despreciaba a Jessica por su apariencia llamativa y su carácter fuerte y exigente. Había dicho una y otra vez que una mujer como ella no era adecuada para su precioso hijo. Fue la misma mujer que insistió en que Mark se casara conmigo porque yo era tranquila, obediente y el tipo de esposa que, según ella, debía tener. Jessica trabaja duro y es muy valorada en su empresa. A diferencia de ti, ella conoce el mundo real. Seguro que a Mark le resulta mucho más fácil hablar con ella sobre sus problemas laborales. Al menos deberías leer el Wall Street Journal para poder mantener una conversación útil con él de vez en cuando. Lo dijo con una sonrisa cargada de desprecio. Me quedé completamente sin palabras. La misma mujer que me había convencido de dedicarme por completo al hogar, insistiendo en que el deber de una esposa era apoyar a su marido, ahora utilizaba a una mujer profesional como Jessica para humillarme. Para mi suegra, mis sentimientos y todos mis esfuerzos jamás tuvieron importancia. Lo único que le importaba era que su hijo tuviera éxito y proyectara una imagen perfecta ante los demás. Y probablemente ya sospechaba que Mark y Jessica eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Pero, en su forma de pensar, si un hombre tenía una aventura era porque era exitoso, y porque su esposa era demasiado aburrida para retenerlo. Entiendo. Intentaré hacerlo mejor. Respondí apagando por completo mis emociones antes de colgar. La única lágrima que cayó sobre la pantalla del teléfono no fue de tristeza. Fue la expresión de una decepción infinita hacia aquella familia. Ni mi esposo ni mi suegra me veían como un ser humano. Para ellos yo no era más que alguien que trabajaba entre bastidores para mantener la imagen perfecta de la familia. Una empleada doméstica gratuita. Esa realidad me golpeó con toda su crueldad apenas el mes pasado. Aquella mañana me desperté con escalofríos y un fuerte dolor de cabeza. Para la tarde, la fiebre había superado los 39 grados. No tenía fuerzas ni siquiera para ponerme de pie. Me quedé acostada en el sofá esperando a que Mark regresara. Cuando finalmente entró al apartamento después de las 10 de la noche, me vio envuelta en mantas en medio de la sala oscura. Pero, en lugar de preocuparse por mí, frunció el ceño. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la cena? Lo siento mucho. Tengo mucha fiebre y no puedo levantarme. Mi voz apenas era un susurro ronco. Mark soltó un suspiro de fastidio. Ni siquiera intentó ocultar la molestia que sentía. ¿Hablas en serio? Mañana tengo una presentación importantísima a primera hora. No puedo darme el lujo de contagiarme. Después de decir eso, caminó directamente hacia el dormitorio sin acercarse un solo paso a mí. Unos minutos más tarde volvió a salir con un pequeño bolso de viaje. Me habló con una frialdad que todavía puedo recordar. Por si acaso, esta noche me quedaré en un hotel cercano. Tú puedes cerrar la puerta con llave, ¿verdad? Que te mejores. Antes de que pudiera responder, el fuerte golpe de la puerta al cerrarse retumbó por todo el apartamento. Aturdida por la fiebre, observé cómo se alejaba completamente desesperanzada. Justo antes de salir, la pantalla del teléfono que llevaba en la mano se iluminó. Pude leer claramente el mensaje que acababa de llegar. Era de Jessica. Ven esta noche. Un esposo que abandona a su esposa enferma, con fiebre y completamente sola para ir a ver a su amante. Ese era el verdadero hombre por el que había sacrificado todo durante el último año. Aquella noche lloré hasta quedarme dormida, delirando por la fiebre. Comprendí que todos mis esfuerzos habían sido completamente inútiles. A la mañana siguiente la fiebre había bajado. Me miré al espejo del baño. Vi mi rostro pálido y agotado. Y tomé una decisión definitiva. Ya no había un lugar para mí en esa casa. Y jamás volvería a desperdiciar mi vida al lado de un hombre como él. Ahora, sentada en aquella habitación helada, observaba el anillo de boda sobre la mesa. Ese anillo nunca había sido un símbolo de amor. Había sido la cadena con la que Mark me mantenía atada. Y, desde que me lo quité,
Mi corazón se sentía sorprendentemente ligero. Tanto Mark como su madre estaban convencidos de que yo era una mujer débil que lloraría y le suplicaría que no me abandonara. Creían que, como ama de casa y sin ingresos propios, jamás podría sobrevivir a un divorcio. Por eso me subestimaban. Por eso me despreciaban. Por eso me trataban como si fuera una herramienta conveniente. Pero estaban cometiendo un enorme error. Yo no había soportado todo aquello en silencio sin hacer nada. Durante los últimos 6 meses, mientras ellos se burlaban de mí a mis espaldas, yo había estado preparando cuidadosamente la manera de protegerme. Abrí el cajón empotrado del mueble de la sala y saqué una pequeña caja fuerte escondida al fondo. Dentro había una carpeta con varios estados de cuenta bancarios a mi nombre. Mark no tenía la menor idea de que existían. Aquella cuenta era mi carta más poderosa. La misma que estaba a punto de destruir toda la arrogancia sobre la que había construido su vida. Abrí la carpeta y observé en silencio el saldo final impreso en el documento. Junto a la cifra aparecía el nombre de una empresa. Miller Property Management. Mi familia nunca había aparentado ser especialmente rica. Sin embargo, mi padre, que falleció hace algunos años, había construido una sólida empresa inmobiliaria en nuestro estado natal. Y antes de morir me dejó a mí, su única hija, la propiedad completa de la compañía, junto con todos sus derechos y activos. Mantén esta fortuna en secreto del hombre con el que te cases, al menos durante un tiempo. Debes observar con mucho cuidado si ese hombre ama a Sara por quien es, y no por su dinero o por el prestigio de su familia. Siguiendo las últimas palabras que mi padre me dejó en su lecho de muerte, jamás le conté a Mark ni a su madre que mi familia tenía una gran fortuna. Por eso, mi suegra siempre me trató como a una ama de casa sin un centavo. Y Mark nunca ocultó su actitud arrogante, comportándose como si fuera el gran sostén económico del hogar. Recuerdo una ocasión en la que perdí una oferta en el supermercado y compré unas verduras orgánicas un poco más caras. Mark me miró con evidente desaprobación y me reprendió con frialdad. Sara, como tú nunca has tenido que ganarte un sueldo en el mundo real, no entiendes lo que cuesta ganar dinero. Por eso no te importa desperdiciarlo. Como ama de casa, tu trabajo es ahorrar hasta el último centavo y cuidar el dinero que yo gano. En aquel momento no respondí. Simplemente bajé la cabeza en silencio. Pero la mujer que soy hoy sabe que el hombre que me dijo esas palabras gastaba en otra mujer 10 veces más de lo que me estaba reprochando. Si les mostrara esta cuenta bancaria, tanto él como su madre cambiarían de actitud al instante y vendrían a suplicarme. Pero jamás usaría ese dinero por ellos. El acontecimiento que terminó de abrirme los ojos y reforzó mi decisión de marcharme ocurrió hace 3 meses. Era una tarde lluviosa. Mark salió de casa temprano diciendo que tenía una importante reunión con la junta directiva. Sin embargo, ese día cometió un error poco habitual. Olvidó su iPad personal, el mismo que protegía con tanto celo que incluso lo llevaba al baño. Había quedado atrapado entre los cojines del sofá. Normalmente jamás revisaría las pertenencias de otra persona. Pero en ese momento no pude ignorar la notificación que apareció iluminando la pantalla. Anoche fue increíble. Tu esposa no sospecha nada, ¿verdad? El mensaje era de Jessica. En cuanto leí esas pocas palabras, mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que parecía una alarma descontrolada. Todavía recuerdo cómo empezaron a temblarme las yemas de los dedos. La noche anterior, Mark había regresado a casa cerca de las 2 de la madrugada diciendo que una cena con un cliente se había prolongado más de la cuenta. Olía intensamente a alcohol. Y yo, creyendo que estaba agotado por el trabajo, le preparé una taza de té caliente y le di un masaje en la espalda. ¿Así era como respondía a mi cariño? ¿Se reía por dentro mientras veía lo fácil que era engañarme? La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana mientras, casi sin darme cuenta, tomaba el iPad con las manos temblorosas. Estaba protegido con una contraseña. Después de dudar unos segundos, escribí la fecha de nacimiento de Mark seguida por la de su perro de la infancia. Pensé que jamás usaría una clave tan simple. Pero la pantalla se desbloqueó al instante. Las horas siguientes fueron una auténtica pesadilla.
La aplicación de mensajería estaba llena de conversaciones donde se quejaban de mí y se dedicaban palabras cariñosas el uno al otro. La comida de Sara no tiene sabor. Tú cocinas muchísimo mejor, Jess. Hasta mi mamá dice que ojalá hubiera sido tú su nuera en lugar de Sara. Esa mujer no es más que una criada con otro nombre. Aquellos mensajes iban mucho más allá de una simple aventura. Era como si ambos disfrutaran destruyendo mi existencia. Encontraban diversión en humillarme y pisotearme. Pero hubo algo que me atravesó el corazón todavía más. Jessica había enviado una selfie. Llevaba un vestido escotado. Y alrededor de su cuello colgaba un collar de diamantes que reconocí de inmediato. Era exactamente el mismo collar por el que Mark me había pedido consejo 6 meses antes. Todavía recordaba sus palabras. Estoy pensando en comprarle este collar a mi mamá por su cumpleaños número 60. ¿Qué te parece? Yo había sonreído y respondido con entusiasmo. Estoy segura de que le va a encantar. Cuando comprendí que todo aquello había sido una mentira para elegir un regalo para su amante, sentí que el estómago se me revolvía. Corrí al baño. Me apoyé sobre el lavabo de porcelana fría. Mientras intentaba respirar entre jadeos, comprendí por fin el callejón sin salida en el que estaba atrapada. La verdadera personalidad de mi esposo era tan monstruosa que mi mente apenas podía aceptarla. Pero el verdadero infierno todavía no había comenzado. Regresé tambaleándome a la sala. Seguí revisando el historial de conversaciones hasta que un icono desconocido llamó mi atención. Era una aplicación de almacenamiento y compartición de archivos en la nube. En la esquina superior aparecía una notificación. Como si una fuerza invisible guiara mi mano, la abrí. Dentro solo había una carpeta compartida. Su nombre hizo que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Nuestros planes para el futuro. En cuanto vi su contenido, sentí que toda la sangre abandonaba mi cuerpo. No eran fotografías de viajes. Ni mensajes románticos. Las manos con las que sostenía el iPad comenzaron a temblar. Unas gotas cayeron sobre la pantalla. Solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. Pero, en el instante en que abrí una hoja de cálculo guardada dentro de aquella carpeta, las lágrimas desaparecieron por completo. En su lugar apareció una rabia oscura y silenciosa que comenzó a crecer desde lo más profundo de mi pecho. Ante mis ojos se desplegaba un plan tan repugnante que jamás podría perdonar. El documento tenía un título frío e impersonal. Cronograma para el divorcio. Con el dedo temblando lo abrí. Lo primero que apareció fue una lista perfectamente organizada de acciones. Parecía escrita por una máquina, no por un ser humano. Era un plan detallado, mes por mes, para arrinconarme psicológicamente, destruir mi autoestima y terminar echándome a la calle sin un solo centavo. Mes 1. Reducir el dinero destinado al hogar. Provocar ansiedad económica en Sara para debilitar su confianza. Mes 3. Comenzar a gritarle por asuntos insignificantes. Normalizar el abuso emocional para que Sara empiece a culparse a sí misma. Mes 5. Hablar mal de Sara delante de mamá. Conseguir que aumente el maltrato hacia ella. Crear un ambiente donde Sara quiera marcharse por su propia voluntad. Parecía el manual de estrategia de un videojuego. Frío. Calculado. Despiadado. El historial del documento mostraba claramente el nombre de Jessica como autora. Entonces recordé algo. Antes de casarnos, Mark presumía constantemente de que Jessica había estudiado Derecho y conocía perfectamente todos los asuntos legales. Ahora estaba utilizando esos conocimientos para destruir mi vida paso a paso. Seguí bajando por el documento. Lo que apareció después me dejó sin aliento. Mes 8. Después de la cirugía de reemplazo de cadera de mamá, llevarla a vivir al apartamento. Obligar a Sara a asumir el 100% de los cuidados sin recibir ningún pago. Mes 10. Cuando Sara esté completamente agotada por cuidar de mamá, fabricar pruebas falsas de una infidelidad y exigir el divorcio. Mes 12. Presentar a Sara como la culpable. Expulsarla de la casa sin recibir absolutamente nada de pensión. Mark y Jessica se casarán. Mientras seguía leyendo,
Una furia como nunca antes había sentido recorría todo mi cuerpo. Sentía literalmente que la sangre me hervía. Mark y Jessica no solo planeaban deshacerse de mí como si fuera basura. Pensaban utilizarme como una esclava gratuita para cuidar de su madre enferma y, cuando ya no les sirviera, echarme a la calle sin nada. Y mi suegra, supiera o no todos los detalles de ese plan, había intensificado su desprecio hacia mí creyendo cada una de las mentiras que Mark le contaba. Encontrar aquel archivo hizo que todas las conductas extrañas de Mark durante los últimos meses encajaran a la perfección. Como aquella noche, 2 semanas antes, cuando de repente me habló con una dulzura completamente fuera de lo normal. Sara, gracias por esforzarte siempre tanto en la casa. Oye, necesito que firmes unos documentos para el seguro médico familiar que ofrece mi empresa. Solo tienes que firmar y poner la fecha aquí. Mientras hablaba, me entregó un grueso montón de papeles repletos de un lenguaje jurídico casi imposible de entender. En otro momento, probablemente habría confiado en él y habría firmado sin pensarlo. Pero, como heredera de la empresa de mi padre, el abogado corporativo de mi familia siempre me había repetido una advertencia. Nunca firmes un documento lleno de términos legales sin leerlo cuidadosamente. Lo siento. ¿Te importa si primero lo reviso con calma? En cuanto pronuncié esas palabras, la sonrisa desapareció del rostro de Mark. Soltó un resoplido de evidente frustración. ¿Me estás diciendo que no confías en mí? No te hagas la inteligente cuando solo eres un ama de casa. Olvídalo. Lo necesito para mañana, así que más te vale firmarlo. Me arrancó los documentos de las manos con brusquedad y se encerró furioso en el dormitorio. Ahora, al mirar hacia atrás, resultaba dolorosamente evidente. Aquellos papeles debían de ser algún tipo de contrato diseñado para obligarme a aceptar condiciones totalmente desfavorables. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar qué habría pasado si los hubiera firmado sin leerlos. En el iPad también encontré varios archivos de audio. Con cierta duda, pulsé el botón de reproducir. Las risas de Mark y Jessica llenaron la silenciosa sala. Mark, es divertidísimo que tu esposa todavía crea que la amas. Es una ingenua. No tiene idea de cómo funciona el mundo. Mark soltó una carcajada. Con que sea un poquito amable con ella, mueve la cola como un perrito feliz. Es el peón perfecto. Una criada gratis y también una enfermera gratis. Es maravilloso. Jessica volvió a reír. Deberíamos echarla cuanto antes y convertir ese apartamento en nuestra nueva casa. Incluso podremos comprar muebles nuevos. Mientras escuchaba aquella conversación vulgar entre dos personas convencidas de ser más inteligentes que todos los demás, las lágrimas desaparecieron por completo. En su lugar nació una determinación fría como el hielo. Ya no tenía tiempo para llorar. No era la mujer débil que ellos imaginaban. No iba a dejar que me destruyeran exactamente como lo habían planeado. Saqué mi teléfono y empecé a fotografiar absolutamente todo. El cronograma. Los archivos de audio. El historial de mensajes. Por si acaso, hice una copia completa y la subí a mi servidor privado en la nube. Quería asegurarme de que aquellas pruebas nunca pudieran desaparecer. Mientras la lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas, trabajé en silencio bajo la única luz de la pantalla. Creo que, en ese momento, me convertí en una persona completamente desprovista de emociones. Cuando terminé de guardar todas las pruebas, dejé el iPad exactamente donde estaba. Lo acomodé cuidadosamente entre los cojines del sofá, igual que lo había encontrado. A la mañana siguiente, Mark despertó como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Al notar que su tableta seguía allí, respiró aliviado. Después me dedicó una sonrisa despreocupada. Me voy. Hoy volveré a trabajar duro por nosotros. Yo también sonreí. Pero solo por dentro. Tú crees que eres quien me está engañando. Cuando, en realidad, el que lleva tiempo siendo manipulado eres tú. Fue ese mismo día cuando comenzaron mis preparativos para contraatacar. Me puse en contacto con el señor Harrison, un abogado brillante que llevaba décadas trabajando para mi familia, desde la época de mi padre. Desde entonces empezamos a reunirnos en secreto.
Y finalmente llegó el día de hoy. Nuestro primer aniversario de bodas. La última anotación del documento decía: primer aniversario. Mentir diciendo que habrá que trabajar hasta tarde. Celebrar con Jessica en un hotel de lujo. Dejar que Sara cene sola una comida fría. Este será el ritual que marcará el comienzo de nuestra nueva vida. En este mismo instante, probablemente los dos estén embriagados por la sensación de victoria. Creen que su plan está saliendo exactamente como lo imaginaron. Pero hay algo que desconocen. Yo ya utilicé recursos que ni siquiera son capaces de imaginar para bloquear todas y cada una de sus posibles vías de escape. Miré el estado de cuenta bancaria sobre la mesa. Después me levanté lentamente y caminé hacia la puerta de la sala. La mudanza estaba completamente terminada. Solo faltaban los últimos detalles. Saqué de mi bolso un documento muy especial. Lo había redactado junto al señor Harrison. Lo coloqué cuidadosamente en el centro de la mesa. Observé aquellas palabras frías e implacables. Solo imaginar la expresión que pondría Mark cuando lo leyera a la mañana siguiente hizo que una pequeña risa escapara de mi pecho. Era imposible contenerla. El reloj estaba a punto de marcar las 4 de la madrugada. Miré los pocos documentos que descansaban sobre la silenciosa mesa de la sala. Cada uno había sido preparado junto al señor Harrison. Eran tan precisos como despiadados. Mientras los contemplaba, recordé la larga y solitaria batalla que había librado durante los últimos meses. Todo había comenzado al día siguiente de descubrir aquel espantoso documento titulado Cronograma para el divorcio en el iPad. Le dije a mi esposo que iba a aprovechar unas ofertas en el supermercado. En realidad, tomé el tren hacia el centro de la ciudad y me dirigí directamente al despacho del señor Harrison. El señor Harrison rondaba los 60 años. Tenía el cabello completamente canoso y un rostro que transmitía tranquilidad. Pero cuando se trataba de su trabajo, poseía una mente afilada que jamás aceptaba concesiones. Sentada en el cómodo sofá de cuero de su oficina, saqué el teléfono con las manos temblorosas y le mostré todas las pruebas. Señor Harrison, ¿qué debo hacer? Me siento tan estúpida por haber confiado en él. Bajé la mirada hacia mi regazo. Vi cómo la expresión amable del abogado desaparecía. Un profundo gesto de preocupación se dibujó en su rostro. Sara, has hecho algo extraordinario soportando todo esto tú sola y viniendo a buscar ayuda. Debió de ser insoportable. Pero no tienes absolutamente nada de lo que avergonzarte. Hizo una breve pausa antes de continuar. Quienes deberían sentir vergüenza son tu esposo y su amante. Aprovecharon tu bondad para planear algo tan despreciable. Esto no es solo una infidelidad. Es un caso evidente de abuso psicológico premeditado. Al escuchar esas palabras, toda la tensión que llevaba meses soportando se rompió de golpe. Me eché a llorar sin poder contenerme. Era la primera vez que alguien reconocía el dolor que llevaba guardando tanto tiempo. Por fin sentí que podía respirar. Cuando logré calmarme, el señor Harrison me ofreció un vaso de agua fría y comenzó a explicarme nuestra estrategia. Aunque la otra parte crea conocer la ley, no tenemos nada que temer. Toda la información que dejaron constituye una prueba perfecta, no solo de la infidelidad, sino también de su intención deliberada de hacerte daño. Hizo una pausa antes de añadir. Aún así, para impedir que inventen cualquier excusa, contrataremos a un investigador privado de mi absoluta confianza. Entonces, tras acomodarse las gafas, mencionó otro punto fundamental. Sara, tu esposo no sabe quién es realmente el propietario del apartamento donde viven. ¿Estoy en lo cierto? Asentí. Así es. Nunca le conté que heredé la empresa de mi padre ni que el apartamento pertenece a mi compañía. Él está convencido de que pagamos alquiler a través de una empresa administradora. Era cierto. El amplio y lujoso apartamento donde vivíamos era, en realidad, una de las propiedades pertenecientes a mi empresa, Miller Property Management. Cuando acabábamos de casarnos, Mark había llegado emocionado con un contrato de arrendamiento. Encontré un apartamento fantástico cerca de la estación. Con mi sueldo apenas podremos pagar el alquiler, pero vale totalmente la pena. Yo había sonreído fingiendo sorpresa.
Jamás fui capaz de decirle que aquel edificio, en realidad, era mío. Por eso di instrucciones estrictas a la empresa administradora para que mantuviera en absoluto secreto mi identidad como propietaria del apartamento. Nunca debían revelar a mi esposo quién era realmente la dueña. Entonces esto será muy sencillo, dijo el señor Harrison. Como propietaria, cancelaremos el contrato de arrendamiento. Ellos planeaban echarte de la casa para convertirla en su nuevo hogar, pero al final será él quien termine en la calle. Durante el mes siguiente, mientras esperábamos el informe final del investigador privado, seguí interpretando el papel de la esposa obediente que no sospechaba absolutamente nada. Aunque por dentro me consumían el desprecio y la rabia, cada vez que Mark llegaba a casa lo recibía con una sonrisa y le servía una cena recién preparada. Él continuó dándome órdenes como si yo fuera una empleada doméstica eficiente y silenciosa. La noche en que recibí el informe definitivo del investigador, Mark llegó de muy mal humor. Ni siquiera saludó. Se quitó la chaqueta del traje y me la lanzó. Oye, Sara. ¿Qué le pasó a esta chaqueta? Está llena de arrugas. Seguro la guardaste de cualquier manera en el armario. De verdad, eres ama de casa y ni siquiera puedes cuidar bien la ropa. Lo observé en silencio. Apenas unas horas antes había estado en la oficina del investigador viendo fotografías de Mark entrando en un hotel con Jessica. Llevaba puesta exactamente esa misma chaqueta. Sabía perfectamente que aquellas arrugas no habían aparecido porque yo la hubiera colgado mal. Se habían formado porque había terminado tirada sobre el suelo, junto a la cama de un hotel. Lo siento mucho. Mañana mismo la llevaré a la tintorería. Bajé la cabeza fingiendo una culpa que ya no sentía. Mark soltó una risa despectiva. Jessica jamás cometería un error tan tonto. Es perfecta en el trabajo y siempre está pendiente de todo. Deberías aprender un par de cosas de ella. Nunca antes el hombre que tenía delante me había parecido tan ridículo. Él mismo pronunciaba el nombre de su amante. La comparaba conmigo. Y se sentía superior. Sin darse cuenta de que cada palabra que salía de su boca se estaba convirtiendo en una prueba más en su contra. Reprimí una sonrisa fría y respondí con total calma. Tienes razón. Debería aprender de ella. A partir de ese día desapareció el último resto de cariño que aún podía sentir por él. Solo quedaban cálculos fríos. Mi único objetivo era asegurarme de que ellos terminaran cayendo hasta el fondo. Ahora, sobre la mesa, coloqué una demanda de divorcio firmada. Junto a ella dejé una notificación oficial de desalojo emitida por mi empresa. Había sido redactada por el señor Harrison con un lenguaje legal firme e incuestionable. Exigía el abandono inmediato del apartamento por incumplimiento del contrato e incluía una advertencia sobre las consecuencias económicas que tendrían si permanecían ilegalmente en la propiedad. A un lado coloqué también varias copias de las fotografías tomadas por el investigador privado. En ellas aparecían Mark y Jessica entrando juntos al hotel y abrazándose. Cualquier persona con un mínimo de sentido común comprendería que estaban completamente acorralados. No tenían ninguna salida. Tomé la maleta por el asa y caminé hacia la puerta principal. Antes de marcharme me giré una última vez para observar el lugar donde había vivido durante un año. Ya no quedaba en mí ni el más mínimo apego hacia aquel apartamento. Abrí la puerta en silencio y salí al aire helado de la madrugada. El sonido de la cerradura al girar fue como el disparo de salida de una vida completamente nueva. Subí al asiento trasero del Uber que había reservado con antelación y que me esperaba frente al edificio. En cuanto el coche comenzó a avanzar, mi teléfono vibró. Era un mensaje del investigador que vigilaba el hotel. El objetivo acaba de salir del hotel. Debería llegar a su apartamento dentro de poco. Junto al mensaje había una fotografía. En ella aparecía mi esposo completamente despreocupado. Sonreía con una arrogancia enorme. Le quedaban apenas unos minutos antes de descubrir que toda su vida acababa de derrumbarse. Observé por la ventana cómo los edificios de Chicago pasaban lentamente mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Las calles seguían casi vacías. Cerré los ojos y respiré profundamente. La insoportable tensión que había sentido mientras preparaba mi marcha había desaparecido.
Me recosté sobre el asiento. Era una sensación de libertad tan intensa como si me hubieran quitado de encima un enorme bloque de hierro. Pensé en mi esposo, Mark, en su amante, Jessica, y en mi suegra, Barbara, que jamás dejó de tratarme como si fuera una simple criada. Incluso imaginarlos brindando por su supuesta victoria no provocó ninguna emoción en mí. Mi corazón permanecía completamente tranquilo. Había adquirido aquella frialdad absoluta exactamente 2 semanas antes. Aquella tarde estaba sentada en una pesada silla de madera caoba dentro del despacho del señor Harrison. Fue allí donde comprendí hasta dónde podía llegar la maldad de una persona. Ese día también llovía. Habían pasado apenas unos días desde que le entregué el documento titulado Cronograma para el divorcio y todas las pruebas de la infidelidad. Sara, hiciste muy bien en mantener la calma y traerme toda esta información. Pero la situación es mucho más grave de lo que imaginábamos. El señor Harrison, normalmente tan sereno, hablaba con una expresión sombría mientras observaba los documentos por encima de sus gafas. Sobre el escritorio descansaba un grueso informe de investigación. Junto a él había una copia de aquellos documentos que Mark había intentado obligarme a firmar diciendo que pertenecían al seguro médico de su empresa. Señor Harrison, son esos mismos papeles. Así es, Sara. Son exactamente los documentos que tu esposo quería que firmaras. Y no tienen absolutamente nada que ver con recursos humanos ni con un seguro médico. Señaló un párrafo concreto. Su voz era tranquila, pero firme. Esto es un contrato mediante el cual aceptabas convertirte en codeudora de un préstamo por $300.000. Al escuchar aquella cifra creí haber entendido mal. ¿$300.000? ¿Por qué un gerente de empresa iba a necesitar una cantidad tan absurda de dinero? Me quedé completamente paralizada. El señor Harrison pasó a la siguiente página. Tu esposo necesitaba ese dinero por 2 motivos. Hizo una breve pausa. El primero es la enorme deuda acumulada por tu suegra, Barbara. Lo miré sin poder creerlo. ¿Mi suegra tiene deudas? Pero ella vive diciéndome que debo ahorrar hasta el último centavo. Barbara era precisamente la mujer que no dejaba de sermonearme sobre la importancia de no gastar dinero y de cuidar el sueldo de Mark. Pero la verdad era completamente distinta. Y resultaba tan ridícula como indignante. Barbara lleva años comprando en secreto bolsos de diseñador, joyas y ropa de lujo para presumir delante de las mujeres de su vecindario y de su club social. Todo eso lo ocultó tanto a su esposo como al resto de la familia. Señaló otra hoja del informe. Como consecuencia, acumuló aproximadamente $50.000 en deudas repartidas entre varias tarjetas de crédito y préstamos de alto interés. Sentí un escalofrío. ¿$50.000? Sí. Y cuando ya no pudo seguir pagando, acudió llorando a su hijo mayor, Mark, para que resolviera el problema que ella misma había creado. Una sensación de frío recorrió todo mi cuerpo. Mi suegra pretendía que su hijo solucionara las consecuencias de sus propios caprichos mientras seguía dándome lecciones sobre cómo debía comportarse una esposa ahorradora. Pero Mark tampoco tenía dinero suficiente para rescatarla. Sus cuentas estaban prácticamente vacías después de gastar enormes cantidades en hoteles de lujo y regalos caros para Jessica. Las palabras del señor Harrison eran frías y precisas. Pero cada una de ellas se clavaba en mi pecho. Fue entonces cuando Jessica le propuso un plan a tu esposo. Ese plan era pedir prestado esos $300.000. ¿Jessica fue quien ideó todo eso? Sí. También investigamos el pasado de Jessica. Aunque aparenta ser una exitosa mujer de negocios, tiene un largo historial de problemas financieros y estuvo a punto de declararse en bancarrota hace algunos años. Además, mantiene ocultas enormes deudas provocadas por el juego y por su estilo de vida lleno de fiestas y lujos. El tic-tac del reloj de pie que había en la oficina resonó de forma inquietante en medio del silencio. En otras palabras, Jessica no ama a Mark. Lo manipula con palabras dulces para que pague todas sus deudas y, con el dinero que sobre, piensa dar el anticipo para comprar un nuevo apartamento donde vivir juntos. Mark no es más que un pobre tonto al que ella está utilizando por completo. Entonces, ¿por qué querían que yo fuera la codeudora? Comencé a formular la pregunta,
pero la respuesta apareció en mi mente antes de terminarla. El señor Harrison asintió. Ya lo entendiste, Sara. Tu esposo te desprecia porque cree que eres una ama de casa sin dinero. Pero cualquier institución financiera que investigue seriamente descubrirá enseguida que heredaste una empresa inmobiliaria muy rentable de tu padre. El abogado bajó la vista hacia la taza de té que ya se había enfriado. Ellos no conocen el verdadero alcance de tu patrimonio. Pero pretendían utilizarte como la garantía definitiva para cubrir todas sus deudas. Su plan consistía en destruir poco a poco tu estabilidad emocional, hacer que perdieras la capacidad de tomar decisiones con claridad y conseguir que firmaras ese préstamo. En cuanto el dinero fuera aprobado, fabricarían una supuesta infidelidad para echarte de la casa sin darte absolutamente nada. Ese era el verdadero objetivo del documento que encontraste en el iPad. Aquello ya no era una simple infidelidad. Era un plan calculado con absoluta frialdad para destruir mi vida desde sus cimientos y utilizarme como sacrificio para satisfacer su codicia. Cuando comprendí toda la verdad, la tristeza desapareció por completo. En su lugar nació una determinación fría, precisa e inquebrantable. Jamás los perdonaría. Durante un año entero preparé cada día el almuerzo de Mark. Planché sus trajes. Soporté los comentarios hirientes de Bárbara. Y entregué todo mi esfuerzo creyendo que estaba construyendo una familia. Ellos no solo pisotearon mi cariño y mi dedicación. Intentaron convertirme en el escudo que cargaría con todas sus deudas. Sara. La voz tranquila del señor Harrison me hizo levantar la cabeza. Como su maldad llega hasta este extremo, no tenemos ninguna obligación de mostrarles compasión. Vamos a bloquear, completamente y dentro de la ley, todas sus posibles salidas. Haremos que caminen directamente hacia la trampa que prepararon para ti, y serán ellos quienes queden atrapados. Asentí lentamente. La Sara que siempre intentaba ser una buena esposa había desaparecido. A partir de ese momento comenzaba una guerra para proteger mi dignidad y mi vida. Señor Harrison, ¿qué debemos hacer para asegurarnos de que nunca puedan recuperarse de esto? El abogado abrió su maletín y sacó un sobre grueso. Primero debemos golpear en el momento exacto en que tu esposo se sienta completamente seguro. Cuando crea que ha ganado y que todo salió exactamente como lo planeó. Para conseguirlo, necesito que sigas interpretando el papel de la esposa obediente un poco más. Recordando aquellas palabras, abrí lentamente los ojos en el asiento trasero del Uber. Había seguido sus instrucciones al pie de la letra. Hasta el día anterior, nuestro aniversario de bodas, interpreté a la perfección el papel de la esposa ingenua que no sospechaba absolutamente nada. De hecho, la cena que preparé la noche anterior, justo antes de que Mark saliera de casa, fue el último plato que cocinaría para él. Solo recordar su arrogancia y aquellas falsas sonrisas hacía que una risa fría quisiera escapar de mi garganta. Había disfrutado aquella comida convencido de que todo marchaba exactamente como él quería. Sin imaginar que estaba a punto de perderlo absolutamente todo. Recordé los acontecimientos de la noche anterior con la misma tranquilidad con la que uno recuerda una película muy antigua. Apoyé ligeramente la cabeza contra el cristal frío de la ventanilla. Era la víspera de lo que debía haber sido nuestro primer aniversario de bodas. Para interpretar a la perfección el papel de la esposa obediente, el señor Harrison y yo habíamos preparado cuidadosamente cada detalle. Cociné una cena mucho más elaborada de lo habitual y esperé a que Mark regresara. Poco después de las 8 de la noche, la puerta principal se abrió. Mark entró en la sala caminando con un entusiasmo difícil de ocultar. Ya llegué, Sara. Vaya día. Estoy agotado. Mientras se acercaba pude percibir un ligero aroma floral impregnado en su traje. Era el perfume de Jessica. La Sara de antes habría reconocido inmediatamente ese olor. Habría sentido cómo la angustia le oprimía el pecho. Pero la mujer que ahora conocía toda la verdad solo percibía un hedor desagradable que demostraba lo superficial y ridículo que era mi esposo. Bienvenido, cariño. Debes estar muy cansado. Ocultando perfectamente todo mi desprecio, le sonreí con dulzura y le serví un vaso de cerveza bien fría. Mark aflojó la corbata, se sentó y comenzó a devorar el estofado de costillas y los espárragos asados que había preparado.
Está bastante bueno. Qué suerte la tuya. Como eres ama de casa, tienes todo el día para cocinar con tranquilidad. Aquellas palabras, que antes me habrían herido, ya no eran más que un ruido de fondo. Después de comer durante un rato, de pronto fingió recordar algo importante. Su expresión cambió por una falsa tristeza. Ah, cierto. Sara, lo siento muchísimo, pero surgió un problema enorme con un cliente para mañana, justamente el día de nuestro aniversario. No puedo evitarlo. Incluso es posible que tenga que pasar la noche en la oficina. Dejé el tenedor sobre el plato e hice exactamente la expresión de sorpresa y decepción que había ensayado. ¿Qué? Pero ya teníamos reservada aquella mesa en el restaurante del centro. ¿De verdad no puedes ir? Mientras observaba mi reacción, noté un fugaz destello de satisfacción cruzar por sus ojos. Disfrutaba haciéndome daño. Necesitaba sentirse poderoso viendo mi decepción. Lo siento. A mí también me gustaría ir, pero soy el responsable del proyecto. No puedo marcharme. Todo esto lo hago por nuestra familia, así que necesito que me entiendas. Era exactamente lo que aparecía escrito en el cronograma. Mentir diciendo que debe trabajar hasta tarde y celebrar con Jessica en un hotel de lujo. Él estaba convencido de que todo seguía el plan a la perfección. Lo entiendo. Es trabajo. No hay otra opción. Solo prométeme que no te esforzarás demasiado. Asentí con una sonrisa tranquila. Mark respiró aliviado. Después apareció en su rostro una pequeña sonrisa burlona nacida del más absoluto desprecio. Gracias. Siempre eres tan comprensiva. De verdad me facilitas mucho las cosas. En ese momento sonó su teléfono, que había dejado sobre la mesa. En la pantalla apareció una palabra. Mamá. Mark hizo un gesto de fastidio antes de contestar. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Guardó silencio unos segundos. Sí. Mañana tengo que trabajar aunque sea nuestro aniversario. Es una locura. Volvió a escuchar. No, Sara no se está quejando. La voz de mi suegra se escuchaba con suficiente volumen como para entenderla. Mark me miró de reojo y, deliberadamente, activó el altavoz. Está bien. Ella lo entiende. La voz de Bárbara sonó inmediatamente. Claro que lo entiende. Un hombre sale todos los días a luchar por su familia. Una esposa que se queja por un simple aniversario es un fracaso. Sara, ¿me estás escuchando? Si eres la esposa de Mark, debes respetar más a tu marido y concentrarte en ahorrar dinero. No pienso tolerar gastos innecesarios. Resultaba casi imposible creer que esas palabras salieran de una mujer que debía $50.000 y que pretendía cargar esa deuda sobre su propio hijo. Tuve que hacer un enorme esfuerzo para no estallar en carcajadas ante semejante muestra de narcisismo. Sí, Bárbara. Lo tendré presente. Respondí con la misma humildad de siempre. Mi suegra resopló satisfecha y colgó el teléfono. Después de la llamada, Mark terminó su cerveza y, fingiendo que era una conversación sin importancia, sacó el verdadero tema que le rondaba la cabeza. Por cierto, Sara, ¿pudiste revisar los formularios del seguro familiar que te di? Tengo que entregarlos a Recursos Humanos la próxima semana, así que necesito que los firmes y los legalices ante notario. Se refería a aquel documento diabólico con el que pretendía convertirme en codeudora de un préstamo por $300.000. No tenía la menor duda de que yo lo firmaría sin leerlo. Fingí una expresión preocupada. Lo siento muchísimo. No encuentro mi sello notarial. Mañana, mientras estés trabajando, voy a revisar todo el armario hasta encontrarlo. Te prometo que la próxima semana tendrás los documentos. En cuanto escuchó mi respuesta, vi como una expresión de inquietud cruzaba su rostro. Intentó disimular la molestia. Su plan acababa de retrasarse un poco. Bueno, supongo que no queda otra. Pero necesito esos documentos la próxima semana. Si no, perderemos los beneficios. Sí, lo sé. Asentí con una gran sonrisa. Mientras lo observaba, no podía dejar de pensar en la realidad.
Aquel hombre pretendía convertir a su propia esposa en la responsable de una deuda de $300.000 para empezar una nueva vida junto a su amante. Lo miré directamente a los ojos. Solo había una razón por la que seguía mostrándome tan obediente. Necesitaba que saliera de casa al día siguiente completamente tranquilo. Sin una sola sospecha. En cuanto cruzara esa puerta, aquel apartamento dejaría de ser mi hogar para convertirse en el escenario donde su vida sería destruida. Y finalmente amaneció. Aquella mañana, Mark preparó un gran bolso de viaje. Pasó mucho más tiempo de lo habitual arreglándose el cabello frente al espejo del baño. Hacía mucho que no lo veía tan entusiasmado un fin de semana. Normalmente dormía hasta el mediodía. Bueno, ya me voy. Regresaré mañana por la mañana. Mientras se ponía los zapatos junto a la puerta, me dedicó una sonrisa luminosa. En su cabeza, el futuro era perfecto. Esa noche la pasaría con Jessica. La semana siguiente conseguiría mi firma en los documentos del préstamo. Y unos meses después echaría de casa a la esposa que tanto le molestaba. Estaba convencido de que nada podía salir mal. Que tengas un buen día de trabajo. Cuídate mucho. Le respondí con una sonrisa cálida mientras lo despedía con la mano. La pesada puerta principal se cerró con fuerza. Me quedé completamente inmóvil. Escuché atentamente cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Solo cuando oí las puertas del ascensor cerrarse y descender hacia el vestíbulo, la máscara de buena esposa que había llevado durante un año entero cayó para siempre. Levanté lentamente la cabeza. Miré la entrada vacía con una frialdad absoluta. Ya no tenía que fingir. Ya no necesitaba sonreír. Nadie volvería a burlarse de mí. Nadie volvería a darme órdenes. Había llegado el momento de recuperar mi vida con mis propias manos. Respiré profundamente y caminé hacia la sala. El reloj acababa de pasar las 8 de la mañana. Tenía aproximadamente 24 horas antes de que Mark regresara. En ese tiempo debía borrar cualquier rastro de mi existencia en aquel apartamento y terminar la trampa que lo haría caer al infierno en cuanto cruzara nuevamente esa puerta. Me remangué la camisa y abrí las cajas de cartón que llevaba semanas escondiendo en un rincón de la sala. Había llegado el momento del contraataque. Las 8 de la mañana. La puerta acababa de cerrarse. El clic de la cerradura resonó por todo el apartamento. Los pasos de Mark desaparecieron lentamente y el zumbido del ascensor terminó por apagarse. Permanecí inmóvil junto a la puerta hasta asegurarme de que ya no quedaba ningún rastro de su presencia. En ese instante se rompió el último hilo invisible que me había obligado a interpretar el papel de esposa durante todo un año. Aquel día, el de nuestro primer aniversario de bodas, sería el día en que Sara desaparecería para siempre de esa casa. Sola, en medio del silencio, respiré profundamente y empecé a montar las cajas. Primero entré en el dormitorio principal. Abrí el armario. La mayor parte de mi ropa importante, mis bolsos de diseñador y todos mis documentos de trabajo ya habían sido enviados poco a poco a la casa de mi familia. Solo quedaban algunas prendas de uso diario. Las metí sin cuidado dentro de la maleta. La mitad derecha del armario quedó completamente vacía. Solo permanecían colgados los trajes y las camisas de Mark. Bañados por la luz de la mañana, parecían anunciar la soledad que muy pronto sería toda su compañía. Después entré en el baño principal. Tomé mi cepillo de dientes rojo del vaso de cristal que compartíamos y lo tiré directamente a la basura. Mis productos para el cuidado de la piel, las ligas para el cabello y todo lo que escondía detrás del espejo terminaron dentro de una bolsa negra. Solo quedaron allí el cepillo azul de Mark y su colonia masculina. Completamente solos. Regresé a la sala. Descolgué de la pared nuestra fotografía de boda. En ella aparecía sonriendo con mi vestido blanco mientras Mark me abrazaba con una expresión llena de ternura. En aquel momento yo creía sinceramente que ese hombre me protegería toda la vida y que juntos construiríamos una familia feliz. Ahora aquella fotografía no era más que la prueba de un enorme engaño. Abrí el marco. Saqué la fotografía. Y sin dudarlo un solo segundo la rasgué por la mitad. El sonido seco del papel rompiéndose resonó por toda la habitación. En la fotografía partida,
La falsa sonrisa de Mark adquirió un aspecto grotesco. Al llegar la tarde me dediqué a limpiar a fondo todo el apartamento. Enceré los pisos de madera. Limpié cuidadosamente los cristales. Eliminé toda la grasa acumulada en la campana extractora de la cocina. La ironía era enorme. Después de todo, aquel edificio pertenecía a mi propia empresa, Miller Property Management. En cierto modo, la propietaria del inmueble estaba realizando personalmente la limpieza final antes de entregar la vivienda. Mientras ordenaba un cajón encontré un par de relojes económicos iguales. Mark los había comprado para los dos un año atrás. Recordé perfectamente lo que me dijo entonces. Algún día te compraré un reloj mucho mejor. Por ahora tendremos que conformarnos con estos. Durante un instante sentí un pequeño pinchazo en el pecho. Pero desapareció enseguida. Según el informe del investigador privado, ese mismo hombre ahora gastaba miles de dólares comprando relojes y collares de diseñador para Jessica. Sin pensarlo dos veces, arrojé aquellos relojes a la basura. Ya no quedaba en mí ni el más mínimo apego hacia aquellos recuerdos. Cuando empezó a oscurecer y el cielo se cubrió de sombras, entré en la cocina. Saqué del refrigerador el costillar y los demás ingredientes con los que prepararía una cena especial. ¿Por qué cocinar un banquete si estaba a punto de abandonar aquella casa para siempre? Porque aquella cena no era una despedida. Era parte de la escenografía. Quería que, al entrar al apartamento, Mark creyera durante unos segundos que su esposa fiel había preparado una cena de aniversario y había pasado toda la noche esperándolo. El costoso filete chisporroteaba con fuerza sobre la sartén. En la hornalla de al lado, un estofado de costillas al vino tinto hervía lentamente. El delicioso aroma que llenaba toda la cocina era la imagen perfecta del hogar cálido con el que alguna vez habíamos soñado. Recordé cómo, cuando recién nos habíamos casado, Mark sonreía mientras comía los platos que yo preparaba. Pero ahora sabía que, detrás de esa sonrisa, se burlaba de mí diciendo: la comida de Sarah no tiene sabor. La de Jessica es mucho mejor. Con el rostro completamente inexpresivo, apagué el fuego y serví cada plato cuidadosamente sobre nuestra mejor vajilla. A las 8 de la noche, una elegante cena de primer aniversario esperaba sobre la mesa. Era la escena perfecta. La imagen de una esposa ejemplar aguardando pacientemente el regreso de su marido. Pero no había nadie sentado frente a esos platos. De pie, en un rincón de la cocina, saqué mi teléfono y abrí el perfil privado de Mark. Actualicé la pantalla. La publicación acababa de aparecer. 2 copas de champán chocando en un lujoso hotel. Y un mensaje que terminó de borrar cualquier resto de compasión que pudiera haber sentido por él. Le dije a mi esposa que tenía que trabajar en nuestro aniversario. Brindar con Jessica es muchísimo mejor que comer la comida de mi mujer. Seguro ahora mismo está en casa llorando. Ja, ja. Al leerlo no sentí rabia. Fue tan absurdo que terminé soltando una carcajada. Mi risa seca resonó por toda la sala vacía. De verdad creía que yo estaba sentada en aquel apartamento frío, llorando mientras lo esperaba. Disfrutaba imaginándose superior. Pensaba que seguía siendo aquella mujer ingenua que lo amaba demasiado. Las horas fueron pasando. El reloj marcó la medianoche. La casa quedó completamente en silencio. La comida sobre la mesa ya estaba fría y la grasa blanca comenzaba a endurecerse sobre la superficie. Dejé mi maleta junto a la puerta de entrada y empecé la última tarea de aquella noche. En el centro exacto de la mesa, entre los platos ya helados, coloqué cuidadosamente todos los documentos. Primero, la demanda de divorcio. Firmada y fechada por mí. Después, una copia del contrato del préstamo por $300,000 que había intentado obligarme a firmar. Tomé un marcador rojo y escribí una enorme palabra sobre cada página. Anulado. A continuación coloqué las fotografías tomadas por el investigador privado. En ellas aparecían Mark y Jessica entrando juntos al hotel. Y, por último, el documento que destruiría para siempre el frágil orgullo sobre el que Mark había construido toda su vida. La notificación oficial de rescisión del contrato de alquiler y la orden de desalojo emitidas por Miller Property Management.
En el apartado correspondiente al propietario podía leerse con total claridad: Sarah Miller, directora ejecutiva. Junto a ese documento dejé una copia impresa del estado de la cuenta bancaria corporativa de Miller Property Management. En cuanto lo viera comprendería toda la verdad. Descubriría que, mientras intentaba cargarme una deuda de $300.000 y apropiarse del apartamento, había estado jugando todo el tiempo en el tablero que yo controlaba. Por último preparé un sobre dirigido a Barbara. Dentro coloqué una copia del historial completo de sus deudas por $50.000. También incluí una carta redactada por el señor Harrison donde se le notificaba que, como consecuencia del divorcio, no recibiría ningún tipo de ayuda económica por mi parte. Como toque final, tomé una fotografía de toda aquella escena. Los documentos extendidos sobre la mesa parecían una sentencia. Abrí el grupo familiar donde estaban Mark y todos sus parientes. Dejé el dedo suspendido sobre el botón de enviar. Eran casi las 2 de la madrugada. Todo estaba prácticamente listo. Pero justo cuando iba a abrir la puerta y marcharme, el teléfono comenzó a vibrar con insistencia. Miré la pantalla iluminada en el oscuro pasillo. Contuve la respiración. «Barbara», contesté. Al otro lado se escuchó inmediatamente un grito desesperado. «¿Dónde está Mark? ¿Ya firmaste los papeles del préstamo?» Permanecí unos segundos observando la pantalla. Ella lo sabía. Conocía todo el plan. El último resto de compasión desapareció por completo. En su lugar sentí una satisfacción fría recorriendo todo mi cuerpo. Decidí seguir fingiendo un poco más. En unos minutos sería ella quien caería al abismo. Cuando vi el nombre de Barbara pensé que quizá la aventura de Mark había sido descubierta. Pero apenas respondí comprendí la realidad. Lo único que le importaba era salvarse ella misma. «Hola, Barbara. ¿Qué ocurre a estas horas?», contesté con voz tranquila, como si acabara de despertarme. Ella ni siquiera intentó ocultar su irritación. «No me preguntes qué ocurre. Llevo llamando a Mark un montón de veces y su teléfono está apagado. Me prometió que mañana por la mañana tendría listos los $50.000. ¿Qué demonios está haciendo?». En ese instante todas las piezas terminaron de encajar. El plazo para pagar la enorme deuda de Barbara vencía al día siguiente. Si su esposo descubría el dinero que había gastado en secreto durante años, la echaría inmediatamente de casa. ¿$50.000? Barbara, ¿de qué está hablando? Mark está trabajando. Me dijo que surgió un problema importante y que tendría que pasar la noche en la oficina. Ella chasqueó la lengua con desprecio. Ya no intentaba ocultar quién era realmente. ¿De verdad eres tan ingenua? Llama a Mark ahora mismo. Él me dijo que una mujer lenta y tonta como tú firmaría sin problemas un préstamo de $300.000 si te hacía creer que era para el seguro familiar. Su voz retumbó por el oscuro pasillo. Cerré lentamente los ojos. Mi suegra no solo conocía el plan para convertirme en la responsable del préstamo. Había participado activamente en toda la estafa para salvarse ella misma. Esperaba con impaciencia que yo cayera en la trampa. No eres más que una ama de casa que vive del sueldo de Mark. Cuando llega el momento, lo lógico es que seas tú quien se sacrifique por la familia. Así que firma esos papeles y consigue el dinero. La profundidad de su mezquindad era imposible de describir. Pretendía cargar sobre su nuera las consecuencias de sus propios caprichos y llamaba a eso familia. Me sentí increíblemente estúpida por haberla llamado mamá. Por haber cocinado para ella. Por haber intentado desesperadamente ganarme su aprobación. Barbara. Mi voz se volvió mucho más fría. La nuera obediente había desaparecido para siempre. ¿Qué dices? Llama inmediatamente a Mark. Mark no está trabajando. Guardé un breve silencio. En este momento está bebiendo champán en la suite de un hotel de lujo junto a una compañera de trabajo llamada Jessica. Por eso tiene el teléfono apagado. ¿Qué? ¿Una amante? ¿Un hotel? ¿Te has vuelto loca? Escuché cómo jadeaba al otro lado de la línea. Sonreí con absoluta frialdad. No voy a firmar ese préstamo. Ya consulté todo con mis abogados.
Y mañana su esposo descubrirá la deuda de $50.000 que usted ha estado ocultando. Le recomiendo que asuma las consecuencias de sus propios actos. Hice una breve pausa. Adiós. Espera, Sara. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Pulsé el botón para finalizar la llamada. Después bloqueé inmediatamente su número. Guardé el teléfono dentro del bolso. En ese instante sentí que la maldición de aquella familia desaparecía para siempre. Nadie volvería a atarme. Era libre. Solté la maleta junto a la puerta y regresé una última vez a la sala. Todavía quedaba una cosa por hacer. Debía borrar el último rastro de calidez que aún conservaba aquel apartamento. Primero apagué completamente la calefacción. El suave zumbido del aire caliente desapareció al instante. Poco a poco, el frío de la noche empezó a apoderarse de todas las habitaciones. Después desenchufé las lámparas de ambiente. La cálida luz anaranjada de aquella lámpara que habíamos comprado durante nuestra luna de miel se apagó definitivamente. La sala quedó desnuda. Fría. Desolada. Uno por uno fui desconectando el refrigerador, los purificadores de aire y todos los demás aparatos eléctricos. Finalmente me detuve frente al gran reloj de pared. Su constante tic-tac había acompañado toda nuestra supuesta vida familiar. Lo descolgué. Abrí la tapa. Saqué las pilas. En cuanto lo hice, todo sonido desapareció. Un silencio tan absoluto que casi hacía doler los oídos. Ya no quedaba ningún rastro del hogar donde una esposa preparaba la cena mientras esperaba el regreso de su marido. Solo permanecía un espacio vacío. Frío. Sin alma. A la mañana siguiente, Mark abriría aquella puerta. Entraría diciendo con orgullo: «Ya llegué». Creería que encontraría a su esposa llorando dentro de un apartamento cálido. Pensaría que todas sus mentiras habían funcionado. Que yo ya era la esclava destinada a cargar con sus deudas. Pero lo único que lo recibiría sería un aire helado. Y un silencio insoportable. Entonces recordé unas palabras que mi padre solía repetirme. Sara, las personas realmente fuertes no gritan, no pierden el control ni necesitan discutir con quienes las lastiman. Simplemente muestran la verdad. Y se marchan tan lejos que jamás pueden volver a alcanzarlas. Esa es la verdadera venganza. Solo entonces comprendí por completo el significado de aquellas palabras. Gritar. Llorar. Golpear el pecho del marido mientras preguntas por qué te engañó. Todo eso solo demuestra que todavía esperas algo de esa persona. Que aún la amas. Yo ya no sentía amor. Ni esperanza. Ni siquiera rabia. Mark se había convertido en algo tan insignificante como una piedra al borde del camino. Un ser completamente irrelevante para mi vida. De pie frente a la mesa del comedor contemplé los documentos iluminados por la tenue luz. La demanda de divorcio. El contrato del préstamo anulado. Las fotografías del hotel. La orden de desalojo. Todo aquello bastaba para hacerle comprender que su vida había terminado. Pero aún quería darle el golpe definitivo. Por muchas pruebas o documentos legales que encontrara, todo eso seguían siendo simples hechos. Lo que realmente destruiría a Mark sería comprender que la mujer a la que siempre despreció. La misma mujer que creyó controlar por completo. Lo había rechazado y abandonado como si no valiera absolutamente nada. Saqué una pluma estilográfica y una hoja impecable de papel para cartas. La coloqué sobre el borde de la mesa. En el silencio absoluto del apartamento, la punta de la pluma comenzó a deslizarse lentamente. El suave sonido de la tinta llenó la oscuridad. Ya sabía exactamente lo que iba a escribir. No habría reproches. Ni lágrimas. Ni maldiciones llenas de rabia. Solo unas pocas frases. Las suficientes para partir en dos el orgullo de Mark y obligarlo a probar una desesperación de la que jamás podría recuperarse. Cuando terminé, dejé la carta justo en el centro de la mesa. En el lugar donde sería imposible no verla. Aquella sería la última cosa que Mark leería en medio del escenario que había preparado para él. Sería la sentencia de muerte de la vida que hasta entonces conocía. Sin el menor titubeo, caminé hacia la puerta y tomé mi maleta. Cuando lea esto,
Me pregunto qué clase de grito soltará. En el centro de la mesa, entre el filete ya frío y el estofado de costillas, descansaba una impecable hoja blanca. Solo escribí hechos. Fríos. Precisos. Sin una sola emoción. Mark. Feliz primer aniversario. Estoy segura de que el champán que bebiste con Jessica en la suite de lujo con vista a la ciudad estaba delicioso. Te recomiendo revisar todos los documentos que dejé sobre la mesa. Sé absolutamente todo sobre el préstamo de $300.000 que intentaste cargar sobre mí y también sobre la deuda de $50.000 de tu madre. Debo admitir que disfruté mucho leyendo la hoja de cálculo titulada Cronograma para el divorcio que compartían en Google Drive. La demanda de divorcio ya está firmada y fechada por mí. Toda la evidencia de tu infidelidad ya fue entregada a mis abogados. Tú y Jessica recibirán muy pronto una demanda formal por los daños ocasionados. Además, respecto al apartamento que alquilaste con tanto orgullo. Ese edificio pertenece a Miller Property Management, la empresa que heredé de mi padre. Yo soy la directora ejecutiva. Como propietaria, he cancelado oficialmente tu contrato de arrendamiento. Desde hoy estás ocupando esta propiedad de forma ilegal. Empaca tus cosas y abandona el apartamento inmediatamente. Postdata. Disfruté muchísimo leyendo cada publicación de tu cuenta secreta de Instagram. Me pregunto, ¿cuál de los dos estará llorando ahora? No vuelvas a presentarte nunca más delante de mí. Adiós. Doblé cuidadosamente la carta. Escribí para Mark en la parte exterior y la coloqué encima de la demanda de divorcio. Mi trabajo allí había terminado. Me levanté lentamente. Tomé la maleta. Y salí del apartamento. Antes de cerrar la puerta observé el lugar una última vez. La electricidad estaba desconectada. El reloj se había detenido. No quedaba ni el menor rastro de aquella falsa ilusión llamada familia. Abrí la puerta en silencio y salí al aire helado de la madrugada. La pesada puerta metálica se cerró tras de mí. Introduje la llave en la cerradura. La giré hasta escuchar un fuerte clic. Después la dejé caer dentro del buzón instalado junto a la puerta. El pequeño sonido metálico al golpear el fondo marcó oficialmente el final de la primera etapa de mi vida. 30 años viviendo como Sarah Miller. Todo había terminado. Subí al Uber que me esperaba frente al edificio. El conductor arrancó sin decir una palabra. Miré por la ventana. El cielo del este comenzaba a cambiar lentamente del violeta oscuro al naranja brillante del amanecer. Chicago estaba despertando. Durante un año entero viví en algún rincón de aquella ciudad conteniendo la respiración. Caminando de puntillas alrededor del humor de mi esposo. Soportando los insultos constantes de mi suegra. Convenciéndome de que, si resistía un poco más, algún día tendríamos una familia feliz. Pero lo que realmente debía proteger nunca fue aquella familia construida sobre mentiras. Era mi propia dignidad. Entrecerré los ojos mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. Y, por primera vez en muchos meses, sonreí de verdad. Aquel enorme peso que llevaba dentro había desaparecido. Sentí que el aire limpio llenaba completamente mis pulmones. Mi nueva vida comenzaba en ese mismo instante. En una lujosa suite de un hotel del centro de la ciudad, Mark despertó lentamente cuando la luz de la mañana atravesó las gruesas cortinas. Sobre la enorme cama blanca, Jessica, recién salida de la ducha y envuelta en un albornoz, bebía tranquilamente una taza de café del servicio de habitaciones. Buenos días. Anoche fue increíble. Sonrió mientras apartaba el cabello hacia un lado. Mark se estiró satisfecho antes de incorporarse. Sí. Buenos días. Dejó escapar un bostezo. Siempre me siento mucho más relajado cuando estoy contigo. Pensar que ahora tengo que volver a ese apartamento tan agobiante. Jessica soltó una risita. Solo aguanta un poco más. Hoy tu esposa firmará los documentos del préstamo, ¿verdad? Mark sonrió con absoluta confianza. Lo tengo completamente controlado. Anoche le dije que tenía que trabajar y enseguida respondió, no te esfuerces demasiado. Es tan fácil manipularla.
Seguro que si regreso con un pastel barato del supermercado se pondrá a llorar de felicidad y firmará cualquier cosa que le ponga delante. Completamente embriagado por su propio plan, Mark salió de la cama. En cuanto recibamos los $300.000, pagaré la deuda de mamá. El resto servirá como entrada para comprar un apartamento nuevo para Jessica y para mí. Después dejaré a mamá al cuidado de Sarah, inventaré cualquier excusa y la echaré de casa. Jessica lo miró con admiración. Eres un genio, Mark. Tu esposa ni siquiera imagina que está a punto de quedarse con una deuda enorme y terminar en la calle. Es realmente divertido. Los dos estallaron en carcajadas, convencidos de que eran las personas más inteligentes del mundo. Sin saber que aquella mujer a la que llamaban estúpida ya había ejecutado una trampa perfecta utilizando recursos que ellos jamás habrían podido imaginar. A las 10 de la mañana, después de despedirse de Jessica en el vestíbulo del hotel, Mark pasó por una tienda de conveniencia cerca de la estación. Compró exactamente lo que había prometido. Un pastel barato. Lo llevaba dentro de una bolsa de plástico. Mientras caminaba repetía mentalmente su discurso. Ya llegué, Sarah. Perdóname por lo de ayer. Sé que era nuestro aniversario. Subió al ascensor de su edificio. Tarareaba una melodía mientras avanzaba por el pasillo. Sus pasos eran ligeros. En su cabeza solo existían los $300.000 que estaba a punto de conseguir y la maravillosa vida que comenzaría junto a Jessica. Seguramente Sarah estaría esperándolo. Quizá incluso preparando un desayuno caliente. Cuando lo viera aparecer correría a abrazarlo diciéndole cuánto lo había extrañado. Con esa imagen en la mente llegó hasta la puerta. Sacó la llave. Abrió. Empujó lentamente la pesada puerta metálica. Ya llegué, Sarah. Perdón por llegar tarde. Entró sonriendo. Pero lo primero que lo recibió no fue la voz cálida de su esposa. Ni el aroma del café recién hecho. Lo envolvió una oscuridad absoluta. Un frío helado. Y un silencio tan profundo que parecía el interior de una tumba. Se quitó los zapatos y avanzó hacia la sala. Todo estaba completamente inmóvil. Sarah. ¿Dónde estás? Llamó con expresión confundida. Nadie respondió. Ni siquiera parecía que alguien viviera allí. La bolsa con el pastel seguía colgando de su mano mientras abría lentamente la puerta de la sala. Una corriente de aire helado lo golpeó de frente. La calefacción estaba apagada. El purificador de aire permanecía en silencio. Ni siquiera se escuchaba el zumbido del refrigerador. Durante un instante creyó haberse equivocado de apartamento. ¿Qué demonios? Encendió la luz. Y entonces vio la escena. Todo estaba impecablemente limpio. Pero algo resultaba profundamente inquietante. La puerta del baño estaba abierta. En el vaso donde siempre habían compartido los cepillos de dientes solo quedaba el suyo. El cepillo azul. Completamente solo. Sobre el suelo estaba tirada la fotografía de la boda. Partida exactamente por la mitad. Sarah. ¿Dónde estás? Una extraña sensación de angustia comenzó a subirle por el pecho. Corrió hasta el dormitorio. Abrió el armario de un tirón. Las prendas de Sarah habían desaparecido. También sus zapatos. Sus bolsos. Sus documentos. No quedaba absolutamente nada. El enorme espacio vacío del armario parecía tragárselo. ¿Qué? Retrocedió tambaleándose hasta regresar a la sala. Entonces vio la mesa del comedor. No estaba allí la esposa llorando que había imaginado. Había otra cosa. Un escenario cuidadosamente preparado. Sobre la mesa descansaban un filete de primera calidad y un estofado de costillas perfectamente servidos. Era evidente que aquella era la cena del aniversario. Pero estaba completamente fría. La grasa del filete se había endurecido. El estofado tenía una gruesa capa sobre la superficie. Y entre ambos platos había un abanico perfectamente ordenado de documentos y fotografías. ¿Qué es todo esto? Sin darse cuenta, dejó caer la bolsa del pastel al suelo. Algo lo obligó a acercarse lentamente. Lo primero que reconoció fue un documento muy familiar.
El contrato del préstamo por $300.000. El mismo que había intentado obligar a Sara a firmar. En medio de la hoja aparecía una enorme palabra escrita con marcador rojo. Anulado. ¿Por qué está esto aquí? Su corazón comenzó a latir con violencia. Con manos temblorosas tomó el siguiente documento. Eran fotografías perfectamente nítidas. Él y Jessica abrazándose en un callejón. Entrando juntos al hotel. Desapareciendo por la puerta principal. No. No puede ser. Sintió que un balde de agua helada caía sobre su cabeza. Todo el encubrimiento que había creído perfecto había sido descubierto desde hacía mucho tiempo. Debajo de las fotografías encontró un estado de cuenta bancario corporativo. Y una orden oficial de desalojo emitida por Miller Property Management. Cuando leyó el nombre del propietario sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sarah Miller. Directora ejecutiva. La mujer a la que había tratado como una simple ama de casa. La mujer a la que había despreciado durante un año entero. Era la propietaria del edificio donde vivían. Y además dirigía una enorme empresa. Solo entonces comprendió lo ridículo que había sido. Lo patético. Lo miserable. Encima de todos aquellos documentos descansaba una impecable carta blanca. Debajo podía verse claramente la demanda de divorcio ya firmada. Mark la tomó. Su rostro perdió completamente el color. Las manos le temblaban sin control. Mark. Feliz primer aniversario. Solo leer la primera línea bastó para dejarlo sin respiración. Era una respuesta perfecta al mensaje burlón que él mismo había publicado la noche anterior. Te recomiendo revisar todos los documentos sobre la mesa. Sé absolutamente todo sobre el préstamo de $300.000 que intentaste cargar sobre mí y sobre la deuda de $50.000 de tu madre. Disfruté mucho leyendo la hoja de cálculo titulada Cronograma para el divorcio que compartían en Google Drive. Toda la luz desapareció de los ojos de Mark. Sara no solo conocía la aventura. Conocía cada detalle del plan con el que pretendían destruirla. En ese instante comprendió que aquella hoja de cálculo que él y Jessica habían preparado entre risas se había convertido en la prueba definitiva que acabaría destruyendo sus propias vidas. La demanda de divorcio ya estaba firmada y fechada por mí. Toda la evidencia de su infidelidad había sido entregada a mis abogados. Muy pronto, tanto él como Jessica recibirían oficialmente una demanda por daños y perjuicios. Una demanda. No solo había perdido la posibilidad de obtener el préstamo de $300.000. Ahora, además, él y Jessica estaban a punto de enfrentarse a una enorme sanción económica. En su cabeza comenzó a tomar forma la ecuación de un futuro completamente arruinado. Continuó leyendo. Respecto al apartamento que alquilaste con tanto orgullo, este edificio pertenece a Miller Property Management, la empresa que heredé de mi padre. Yo soy la directora ejecutiva. Como propietaria, he rescindido tu contrato de arrendamiento. Desde hoy estás ocupando ilegalmente esta propiedad. Empaca tus cosas y abandona el apartamento de inmediato. En ese instante, Mark comprendió que el mismo suelo sobre el que estaba parado ya no le pertenecía. Siguió leyendo hasta el final. Postdata. Disfruté leyendo todos los días tu cuenta secreta de Instagram. Me preguntó. ¿Cuál de los dos estará llorando ahora? No vuelvas a presentarte jamás delante de mí. Adiós. Cuando terminó la última línea, la carta escapó de entre sus dedos y cayó lentamente sobre el suelo. Se sujetó del borde de la mesa intentando mantenerse en pie. Pero las piernas dejaron de responderle. Se desplomó de rodillas sobre el piso de madera. Ah. Unos débiles gemidos escapaban de su garganta. Ni siquiera podía articular palabras. Había creído que había ganado. Pensó que convertiría a su molesta esposa en la responsable de todas sus deudas y que viviría feliz junto a Jessica. La realidad era exactamente la contraria. Sara había descubierto absolutamente todo. Lo había despreciado. Y lo había arrojado fuera de su vida como si fuera basura. El préstamo. El dinero. El apartamento. Todo había desaparecido. Solo quedaban la comida fría. Y él mismo. Destrozado. Sara.
Esto es una broma, ¿verdad? Sara. Su grito desesperado resonó por el apartamento vacío. No hubo respuesta. Durante varios minutos permaneció inmóvil sobre el suelo intentando comprender qué acababa de ocurrir. Frente a él seguía la elegante cena de aniversario completamente fría. Y una montaña de documentos legales que parecían una sentencia de muerte. No. Esto no puede ser verdad. Tiene que ser una broma. Su voz temblaba. Hacía menos de una hora estaba convencido de ser el hombre más afortunado del mundo. Había pasado la noche en un hotel de lujo con su amante. Creía que estaba a punto de cargar todas sus deudas sobre la mujer a la que despreciaba. Jamás imaginó que ella descubriría toda la verdad, le quitaría absolutamente todo y lo dejaría completamente solo. Con manos temblorosas recogió el teléfono del suelo. Buscó el número de Sara. Pulsó llamar. Una voz automática respondió. El número al que intenta comunicarse ya no está disponible. No era un simple bloqueo. Sara había cancelado completamente aquella línea telefónica. Había eliminado cualquier posibilidad de que él pudiera encontrarla. Abrió los mensajes. Su conversación había desaparecido. Intentó escribirle por iMessage. No pudo. Buscó sus redes sociales. Nada. Sara, por favor, escúchame. Le suplicó a la pantalla vacía. La mujer de la que se había burlado apenas el día anterior. Era ahora la única persona capaz de salvarlo. En ese momento el teléfono volvió a vibrar. En la pantalla apareció un nombre. Mamá. Contestó inmediatamente. Aún conservaba una pequeña esperanza. Quizás Sara habría ido a casa de sus padres. Hola, mamá. ¿Sara te llamó? Ni siquiera pudo terminar la frase. Un grito histérico atravesó el auricular. Mark. ¿Qué demonios está pasando? Sara sabe todo sobre mi deuda y sobre tu aventura. Mark abrió los ojos con desesperación. ¿Qué? ¿Hablaste con Sara? Sí. Anoche me llamó. Me dijo que pagara yo sola mis $50,000 y luego me colgó. ¿Por qué no fuiste capaz de seguir engañándola? Mi deuda vence hoy. Si tu padre descubre todo esto, me echará de casa. No había una sola palabra de preocupación por el matrimonio de su hijo. Solo le importaba el dinero. Mark sintió que la cabeza le estallaba. Mamá. Mi vida también está destruida. Sara es la propietaria de este edificio. Me acaba de desalojar. Además va a demandarme y quitarme todo. Lloraba mientras hablaba. Pero Bárbara ni siquiera lo escuchaba. Eso no me importa. Todo esto ocurrió porque tuviste que ir detrás de otra mujer y arruinar el plan. Hazte responsable y consigue mis $50,000 aunque tengas que pedir otro préstamo. Mark no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Hablas en serio? Acabo de perderlo todo y solo piensas en ti. No te atrevas a hablarme así. No necesito un hijo inútil. La llamada terminó. Mark permaneció inmóvil mirando la pantalla. La mujer que siempre lo había consentido por ser el hijo mayor. La misma que recurría a él siempre que necesitaba dinero. Lo había abandonado en el mismo instante en que dejó de ser útil. Nunca hubo un verdadero vínculo familiar. Solo existían el interés y el dinero. Maldita sea. ¿Qué demonios está pasando? Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a tirarse del cabello. Entonces apareció un último pensamiento. No. Todavía no está todo perdido. Respiró con dificultad. Todavía tengo a Jessica. Ella es inteligente. Conoce la ley. Seguro encontrará una manera de solucionar todo esto. Incluso la demanda. Si luchamos juntos, todavía podremos salir adelante. Como un náufrago aferrándose al último salvavidas, marcó su número. Jessica contestó después de unos tonos. Hola, Mark. ¿Olvidaste algo? Su voz seguía siendo dulce. Hacía apenas una hora habían estado juntos. Jessica, por favor, ayúdame. Es un desastre. Sara descubrió todo. Encontró la hoja de cálculo del cronograma para el divorcio que teníamos en Drive. Hubo un breve silencio. ¿Qué acabas de decir?
Toda la dulzura desapareció de su voz. Es verdad. Cuando llegué a casa ya no estaba. Hay una demanda de divorcio. Una demanda judicial. Y... Jessica. Este apartamento pertenece a la empresa de Sara. Me están desalojando. El préstamo de $300.000 se terminó. Al otro lado de la línea reinó un silencio pesado. Finalmente Jessica habló. Espera un momento. Su voz ya no transmitía ningún afecto. Era fría. Distante. ¿Me estás diciendo que nunca supiste que tu esposa era la directora de una empresa inmobiliaria? Mark tragó saliva. Yo, no lo sabía. Sara siempre lo ocultó. Jessica soltó una risa llena de desprecio. ¿Eres idiota? No puedo creer que haya perdido tanto tiempo contigo. Mark sintió que el mundo volvía a derrumbarse. ¿Qué estás diciendo? Jessica respondió sin la menor compasión. La única razón por la que acepté casarme contigo era porque me prometiste conseguir esos $300.000 para comprar nuestro apartamento. ¿Por qué iba a quedarme con un hombre sin dinero, sin casa y a punto de ser demandado por su exesposa? Mark quedó completamente paralizado. Solo entonces comprendió la verdad. El único que había creído que existía amor era él. Para Jessica nunca había sido otra cosa que un cajero automático. Jessica, nosotros nos amamos. Además, si nos demandan, tú también tendrás que pagar la mitad. Si contratamos un abogado. Ella lo interrumpió inmediatamente. No seas ridículo. Diré que tú me manipulaste. Y si vuelves a llamarme, denunciaré que me estás acosando. Hizo una breve pausa. Olvídate de mi número. La llamada terminó. Mark dejó caer el teléfono. Su esposa lo había abandonado. Su madre lo había utilizado. Su amante lo había traicionado. El hombre que unas horas antes se creía el centro del universo. Ahora estaba completamente solo sobre un frío suelo de madera. El apartamento estaba helado. Ni siquiera el reloj hacía ruido. Aquel silencio hacía que la soledad resultara insoportable. Levantó lentamente la vista hacia la mesa. Allí seguía el filete, cubierto por una capa blanca de grasa endurecida. ¿Cuántas veces había gritado a Sara porque la comida estaba apenas tibia? ¿Cuántas veces le había reprochado que una ama de casa debía servir siempre la cena caliente? Tomó un tenedor con manos temblorosas. Cortó un pedazo de carne. Lo llevó a la boca. Estaba frío. Duro. El sabor a grasa solidificada y carne quemada se extendió por su lengua. Parecía estar masticando cenizas. Las lágrimas comenzaron a caer. Una tras otra. Sara. Su voz apenas era un susurro. Perdóname. Me equivoqué. Recordó la sonrisa con la que ella lo esperaba cada día. Las cenas calientes. La paciencia infinita. Solo entonces comprendió el tesoro que había tenido delante durante todo ese tiempo. Y cómo él mismo lo había destruido por arrogancia. Las lágrimas fueron cayendo sobre el filete completamente frío. Era demasiado tarde. Muchísimo demasiado tarde. Justo cuando estaba a punto de cubrirse el rostro y romper definitivamente a llorar, el teléfono volvió a vibrar. Era la tercera llamada de la mañana. Mark dio un respingo. Miró la pantalla con los ojos empañados. Vicepresidente de ventas. Era sábado. Recibir una llamada directa del vicepresidente durante un fin de semana era completamente anormal. Un escalofrío recorrió toda su espalda. Comprendió que la venganza de Sara aún no había terminado. Lo que estaba a punto de ocurrir destruiría por completo su vida profesional. Contestó con la voz temblorosa. Sí. Al otro lado respondió el vicepresidente. Su tono era bajo. Controlado. Pero lleno de rabia. ¿Dónde estás en este momento? Estoy en casa. ¿En casa? No juegues conmigo. Explícame inmediatamente por qué cargaste al presupuesto de la empresa las facturas del hotel de lujo donde te hospedaste con Jessica diciendo que estabas de viaje de negocios. El corazón de Mark dio un vuelco. Las facturas. Todo había sido descubierto. El vicepresidente continuó.
Esta mañana Recursos Humanos recibió una denuncia anónima. Incluía todas las facturas del hotel, los gastos cargados a la empresa y un registro completo de los correos inapropiados que tú y Jessica intercambiaron utilizando los servidores corporativos. Toda la sangre abandonó el cuerpo de Mark. Sara no solo había contratado a un investigador para descubrir la aventura. También había descubierto que llevaba meses utilizando el dinero de la empresa para financiar hoteles, cenas y regalos destinados a Jessica. Y había conseguido todas las pruebas. Señor, tiene que haber un malentendido. ¿Un malentendido? La voz del vicepresidente se volvió todavía más dura. Las fotografías muestran claramente que ustedes brindaban con champán en un restaurante de lujo utilizando la tarjeta corporativa. Además, la denuncia incluye pruebas de que exigías comisiones ilegales a varios proveedores. Era verdad. Para mantener el costoso estilo de vida que llevaba con Jessica, Mark había aceptado sobornos y había falsificado gastos de representación durante meses. Había violado repetidamente todas las normas internas de la empresa. Presentate el lunes a primera hora en Recursos Humanos. Jessica también estará allí. Esto ya no es una simple aventura entre compañeros. Estamos hablando de malversación de fondos y fraude corporativo. Hubo un breve silencio. Prepárate para un despido con causa inmediata. La llamada terminó. Mark permaneció inmóvil, mirando fijamente la pared. Despido con causa. Sin indemnización. Sin beneficios. Sin futuro. La marca imborrable de haber sido despedido por malversación significaba que jamás volvería a conseguir un empleo digno en su sector. No era solo su vida privada la que había quedado destruida. Toda su reputación había desaparecido en cuestión de segundos. Lo que Sara había preparado no era una simple venganza de una esposa herida. Era una ejecución meticulosamente planeada para borrar por completo a una persona de la sociedad. La respiración de Mark comenzó a acelerarse. El aire dejó de entrar con normalidad en sus pulmones. ¡Ah! Intentó gritar, pero de su garganta apenas salió un sonido ahogado mientras se arrastraba por el suelo. No había escapatoria. La demanda judicial. La deuda de su madre. Las reclamaciones económicas de la empresa. Frente a él solo quedaba una montaña imposible de pagar y una vida de miseria completamente solo. Entonces el teléfono volvió a vibrar. En la pantalla apareció un nombre. Miller Property Management. Mark se estremeció. Pero tampoco podía ignorar aquella llamada. Si no respondía, probablemente la policía acudiría para sacarlo del apartamento. Contestó. ¿Hola? La voz masculina que respondió era completamente profesional. Fría. Sin una sola emoción. Eso solo aumentó aún más su terror. ¿Hablo con el señor Mark? Sí, soy yo. Tal como se especifica en la notificación enviada, su contrato de arrendamiento quedó rescindido con efecto inmediato desde el día de hoy. Por lo tanto, mañana a las 10 de la mañana nuestro personal acudirá para recoger las llaves y comenzar el retiro de los bienes abandonados en la propiedad. Mark sintió que el mundo se detenía. Espere. No puede ser mañana. No tengo tiempo para encontrar otro lugar donde vivir. La voz continuó leyendo el procedimiento sin alterarse. De acuerdo con la cláusula 14 del contrato, toda permanencia no autorizada después de la rescisión generará una penalización diaria de $300. Además, cualquier mobiliario u objeto abandonado será retirado y el costo correspondiente será cargado a su cuenta. Mark intentó interrumpirlo. Por favor. Escúcheme. Pero el empleado continuó. Si mañana a las 10 de la mañana usted continúa ocupando el inmueble, se procederá al desalojo forzoso con asistencia de las autoridades competentes. Mark ya casi lloraba. Por favor. Déjenme hablar con mi esposa. Bueno, con la directora Miller. Necesito pedirle perdón personalmente. Hubo una breve pausa. Después llegó la respuesta. La directora ejecutiva Miller ha ordenado expresamente que no se le transfiera ninguna comunicación directa proveniente de usted. Todos los asuntos deberán tramitarse exclusivamente a través de sus representantes legales. Sintió que algo se rompía dentro de él. Pero aún quedaba una frase.
Asimismo, ya hemos enviado la notificación certificada correspondiente a su garante respecto a la rescisión del contrato y a los cargos que pudieran derivarse. Mark abrió los ojos con horror. ¿Mi garante? ¿Contactaron a mi padre? Su padre era un hombre extremadamente estricto. Tradicional. Si descubría la infidelidad de su hijo, el fraude, el despido por corrupción y las deudas que habían ocultado durante tanto tiempo, no solo lo repudiaría. Toda la familia se desmoronaría. Y Mark quedaría señalado para siempre como la mayor vergüenza del apellido. Nos veremos mañana a las 10 de la mañana. La llamada terminó. Mark lanzó el teléfono contra la pared. La pantalla estalló en cientos de fragmentos. Ni siquiera tuvo fuerzas para preocuparse. Todo había terminado. Absolutamente todo. Se abrazó las piernas y permaneció encogido en un rincón de la sala. Hasta el día anterior se había creído un hombre superior. Alguien destinado al éxito. Ahora comprendía que él mismo era lo más miserable que había conocido. El apartamento permanecía completamente en silencio. Podía gritar, llorar, arrepentirse, pero ya no quedaba nadie que pudiera escuchar su dolor. El filete frío sobre la mesa. El estofado abandonado. El reloj detenido. La fotografía de boda rasgada. Todo parecía burlarse eternamente de su arrogancia. Mientras tanto, yo estaba sentada en el antiguo despacho de mi padre, en la casa donde crecí. Sostenía entre las manos una taza de té caliente. A través de la ventana entraba la brillante luz de una mañana de verano. Los árboles del jardín se mecían suavemente. Los pájaros cantaban. Era un sábado extraordinariamente tranquilo. Sobre el escritorio descansaba mi teléfono. Había un breve mensaje del señor Harrison. La denuncia corporativa ya fue presentada y el proceso de desalojo está en marcha. Todo indica que tu exesposo será despedido con causa el lunes. También informé a tu exsuegro sobre la situación financiera de Bárbara. Leí el mensaje lentamente. No sentí satisfacción. Ni deseos de burlarme. Solo una inmensa sensación de alivio. Por fin. Todo había terminado. Bajé la mirada hacia mi mano izquierda. Todavía podía verse una ligera marca blanca donde durante un año había llevado el anillo de bodas. Con el tiempo también desaparecería. Ya no quedaba dentro de mi odio. Ni rabia. Ni resentimiento hacia Mark. Un hombre como él no merecía seguir ocupando un solo instante de mis pensamientos. A partir de ese momento dedicaría toda mi energía a proteger la empresa que mi padre me había dejado. Y a construir mi propio camino. Me levanté lentamente. Estiré los brazos. La brisa que entraba por la ventana resultaba increíblemente agradable. Las estaciones cambiaron. Pasó medio año desde aquella fría mañana de invierno. Desde el porche de la casa de mi infancia contemplaba los árboles cubiertos de un intenso verde. El viento del verano hacía bailar las hojas. Me senté frente al retrato de mi padre. Sonreí. Papá, por fin terminó todo. Perdón por haberte preocupado tanto. Pero ahora voy a estar bien. Lo dije solo en mi corazón. Todo había ocurrido exactamente como el señor Harrison había previsto. Aunque, en realidad, el desenlace para ellos fue todavía más duro. Mark fue despedido con causa el mismo lunes. Las pruebas de malversación de fondos, fraude, sobornos a proveedores y la relación inapropiada con Jessica eran irrefutables. No tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Perdió su indemnización. Perdió sus beneficios laborales. La empresa también presentó una demanda millonaria en su contra. Sumada a la compensación económica que debía pagarme por el divorcio, la deuda creció hasta convertirse en una cantidad imposible de afrontar. Su última esperanza, Jessica, desapareció por completo. Ella también fue despedida. Según el informe final del investigador privado, Mark ahora trabajaba en empleos temporales de construcción. Vivía al día. Solo. En un pequeño apartamento deteriorado, sin ventanas. La vida llena de lujos con la que soñaba jamás regresó. El mismo estilo de vida humilde que tanto había despreciado. Terminó siendo el suyo.
Bárbara tampoco escapó a las consecuencias. Cuando su esposo descubrió las enormes deudas ocultas y el escándalo provocado por el despido de Mark por fraude e infidelidad, perdió completamente la paciencia. Para un hombre obsesionado con las apariencias y el prestigio familiar, aquello era imperdonable. Le entregó inmediatamente los papeles del divorcio. Bárbara no recibió pensión, ni bienes, ni dinero. Terminó completamente sola. Se vio obligada a vender todos los bolsos y las joyas de lujo que había comprado para presumir ante los demás. Ahora trabajaba silenciosamente como personal de limpieza en un centro comercial durante el turno de noche para pagar poco a poco sus préstamos. La mujer que durante años me repetía que una nuera debía trabajar como una sirvienta, terminó pasando sus últimos años limpiando los pisos de otros. Cuando supe todo aquello, no sentí alegría, ni superioridad, solo un enorme alivio. Había logrado escapar del pantano de codicia en el que aquella familia vivía atrapada. El día en que el juez firmó oficialmente el divorcio y recuperé legalmente mi apellido Miller, sentí una ligereza imposible de describir. Jamás olvidaré esa sensación. Acaricié suavemente el dedo donde antes llevaba el anillo. La marca blanca había desaparecido por completo. Como si aquel año en el que viví como la obediente esposa de Mark nunca hubiera existido. Hoy, volvía a ser Sarah Miller. Como directora ejecutiva de Miller Property Management, la empresa que heredé de mi padre, llevo una vida ocupada, pero profundamente feliz. Aunque ocupe el cargo de directora general, todavía me queda muchísimo por aprender. Por suerte, los empleados veteranos que trabajaron junto a mi padre me acompañan cada día. Algunos con paciencia, otros con firmeza, todos con enorme cariño. Hace poco el señor Harrison visitó la oficina. Después de aceptar una taza de café me sonrió. Sarah, tu expresión ha cambiado por completo. Empiezas a transmitir la misma serenidad y dignidad que tenía tu padre cuando dirigía esta empresa. Bajé la cabeza agradecida. Todo es gracias a usted, señor Harrison. Si aquel día no me hubiera obligado a enfrentar la realidad, probablemente seguiría llorando cada noche mientras continuaba siendo el chivo expiatorio de aquella familia. Él negó lentamente con la cabeza. No. Quien tomó la decisión de levantarse fuiste tú. Cuando una persona comprende aquello que realmente debe proteger, descubre una fortaleza mucho mayor de la que jamás imaginó. Gracias al trabajo en la empresa inmobiliaria he conocido a muchas familias. Hace poco una pareja de ancianos vino buscando una pequeña casa de una sola planta donde pasar su jubilación. El esposo sonrió mientras miraba a su mujer. Ya no necesitamos una casa grande. Mientras tengamos un porche donde sentarnos a tomar café juntos, seremos completamente felices. Aquellas palabras me conmovieron profundamente. Entre ellos no existían las apariencias, ni el interés. Solo respeto, cariño y una vida compartida durante décadas. Mi padre solía decirme: Sarah, una casa no es solo un edificio. Es un espejo que refleja la vida de quienes la habitan. No importa cuán grande o lujosa sea. Si dentro no hay amor, solo será un bloque frío de piedra. Cuando era joven no entendía esas palabras. Hoy las comprendo perfectamente. El apartamento de lujo donde viví con Mark nunca fue un verdadero hogar. Solo era un espacio elegante completamente vacío de amor. En cambio, esta antigua casa donde crecí conserva el calor de mi familia en cada marca de las puertas y en cada rincón. Entonces comprendí algo. ¿Qué es realmente una familia? ¿Qué significa un matrimonio? Compartir la misma sangre. O firmar un certificado de matrimonio. No basta. Si no existen respeto, consideración y compasión mutuos, todo queda reducido a una simple caja vacía. Mark y Bárbara dedicaron toda su vida a decorar esa caja con apariencias y orgullo, sin darse cuenta de que por dentro llevaba mucho tiempo pudriéndose. Yo decidí salir de allí por mis propios medios. Y, por fin, volví a sentir el verdadero calor del sol. Cuando era ama de casa, Mark solía burlarse de mí. Tú no sabes lo difícil que es el mundo real. Y tenía razón en una cosa.
El mundo empresarial no es sencillo. Tiene desafíos constantes. Pero cuando un cliente me sonríe y dice: Sara, me alegra muchísimo haber confiado en su empresa. Comprendo que esa satisfacción no tiene precio. Sigo esforzándome cada día por los demás. La diferencia es que ahora estoy rodeada de personas que valoran mi trabajo y agradecen sinceramente mi esfuerzo. Me levanté y salí al porche. Las hortensias del jardín comenzaban a florecer. Pronto la lluvia del verano las haría todavía más hermosas. Yo también era igual. Todo el dolor y todas las lágrimas del último año no habían sido en vano. Habían sido la prueba necesaria para conocer la parte más oscura del ser humano. Para enfrentar mis propias debilidades. Y para descubrir la fuerza silenciosa que siempre había existido dentro de mí. Sara, ya llegó la persona de la reunión de las 10. La voz de nuestra antigua administradora resonó desde el pasillo. Sonreí. Ahora mismo voy. Me di la vuelta dejando atrás el jardín. Ya no necesitaba fingir una sonrisa para agradar a nadie. Lloraba cuando estaba triste. Reía desde el fondo del corazón cuando era feliz. Y, con mis propias manos, estaba construyendo una vida sencilla. Una vida auténtica. Una vida verdaderamente humana. Al pasar frente al espejo del pasillo vi mi reflejo. Y sonreí. La mujer débil y asustada había desaparecido por completo. En su lugar estaba una mujer fuerte, independiente y erguida, que miraba de frente con una determinación imposible de quebrar. Cuando abrí las puertas principales de la oficina, la brillante luz del verano me envolvió por completo. Sobre mi cabeza se extendía un cielo inmensamente azul, limpio y sin una sola nube. Hoy comienza un nuevo día. Y el camino que tengo por delante se abre luminoso, lleno de posibilidades y sin límites.